En este video vamos a continuar con la unidad 5 que ya habíamos comenzado y vamos a empezar a ver o a estudiar el crecimiento y el decrecimiento de funciones empleando para ello la derivada, donde ahí es una herramienta sumamente útil este concepto de derivada. Vamos a dar un par de definiciones básicas con las cuales vamos a trabajar. Bueno, dada una función f cuyo dominio es un intervalo i y su imagen está en los reales, vamos a decir que esa función f es estrictamente creciente en ese intervalo i si f de x1 es estrictamente menor que f de x2 cuando x1 es menor que x2, por supuesto con x1 y x2 en el intervalo i. El gráfico de una función estrictamente creciente en el intervalo i sería algo similar a este, donde acá tenemos el intervalo i, y entonces si tomo un x1 menor que un x2, la imagen f de x1 es menor que la imagen f de x2. Bueno, análogamente se define que una función sea estrictamente decreciente en un intervalo, y acá lo que ocurre es que f de x1 es mayor que f de x2 cuando x1 es menor que x2, con x1 y x2 en el intervalo, y el gráfico típico de una función decreciente en un intervalo podría ser como el que está aquí. Acá observamos que x1 es menor que x2, pero la imagen de x1 ahora es más grande que la imagen de x2. Es decir, se invierte la situación que se da en el caso que una función es estrictamente creciente. Lo que vamos a ver ahora es cómo se relaciona el crecimiento o el decrecimiento de una función con la derivada de esta función. Bueno, vamos a previamente una definición que es útil para no tener que decir si algo es creciente o decreciente cuando uno se quiera referir a una de esas dos características, es la de monotonía. Una función f vamos a decir que es monótona en el intervalo i si en ese intervalo es estrictamente creciente o decreciente. Es decir, tanto esta como esta son funciones monótonas. ¿Por qué? Porque esta en el intervalo i es estrictamente creciente, mientras esta en el intervalo i es estrictamente decreciente. Entonces, cuando yo diga que una función es monótona, quiere decir que esa función o es estrictamente decreciente en todo el intervalo o es estrictamente creciente en ese intervalo. Si quiero enfatizar que es creciente o decreciente, entonces diré que es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Bueno, vamos a ver la relación que hay entre la monotonía y la derivada. Miremos este ejemplo, este gráfico. En este caso la función es estrictamente creciente y continua en el intervalo AB. Vamos a escribir. Es una función continua. Acá el intervalo lo estamos pensando como un intervalo cerrado. Derivable en el intervalo abierto. Y notemos lo siguiente. En este caso esta función es creciente, pero si observamos en cada punto del gráfico la pendiente de la recta tangente, que existe porque la función es derivable, por ejemplo aquí, o aquí, o aquí, notamos que la pendiente de la recta tangente siempre es positiva, porque tiene este tipo de inclinación. Entonces, en este dibujito que tenemos acá, tendríamos que la f es continua en el intervalo cerrado AB, existe la derivada, y además, esa derivada es estrictamente mayor que 0. En el intervalo abierto, ¿no? ¿Y qué pasa con esta función? Esa función es creciente en este caso. Quiere decir que aparentemente, si tenemos una función que es continua, que tiene derivada en el intervalo abierto, es continua en el cerrado, y su derivada es estrictamente positiva en ese intervalo abierto, su gráfico sería parecido al que está aquí, y entonces la función sería creciente. En realidad es estrictamente creciente, pero para abreviar le ponemos creciente. En este caso, ¿qué estaría ocurriendo?
con esta función que es decreciente? Si observamos las pendientes de la derivada, o sea, las pendientes de la recta tangente en cada punto, que es lo mismo que observar la derivada, notamos que esas pendientes en cada punto son negativas, o sea, tienen este tipo de inclinación. Y entonces, ¿qué podríamos decir en este ejemplo? Que f es continua en el intervalo cerrado, que existe f'. Acá, perdón, existe f' de x para x en el intervalo AB. Acá también, para x en el intervalo AB. Y acá lo que tendríamos es que f' de x es negativa para todo x del intervalo AB. ¿Y qué está pasando en este caso con esta función? Es decreciente. Entonces, en apariencia, tendríamos que, si una función es continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el abierto y la derivada es estrictamente positiva, entonces eso parecería indicarnos que la función va a ser estrictamente creciente, y si esa derivada es negativa en todo ese intervalo, entonces aparentemente uno podría concluir que la función f es decreciente. Bueno, esto que ocurre en estos dos ejemplos gráficos es lo que ocurre siempre, y lo vamos a demostrar. Bien, tenemos este teorema que justamente dice lo que acabo de enunciar verbalmente. Suponemos que nuestra función es continua en el intervalo cerrado AB y que es derivable en el intervalo abierto AB. Entonces, el punto A dice que si f' es estrictamente positiva, o sea, es positiva, o estrictamente mayor que 0, para todo x en el intervalo AB, entonces vamos a poder concluir que esa función f es estrictamente creciente en el intervalo cerrado AB. Y el punto B dice que si esa derivada es menor que 0 estrictamente en el intervalo B, o sea, es negativa, entonces la función es estrictamente decreciente en el intervalo cerrado AB. Vamos a hacer la demostración, que voy a hacer solo el punto A, el punto B lo pueden hacer ustedes de la misma manera que voy a hacer el punto A, cambiando algún argumento. Y es la siguiente, la demostración va a ser una consecuencia del teorema del valor medio de Lagrange. Y ahora vamos a ver cómo es eso. Entonces, queremos ver que es estrictamente creciente. Entonces tendríamos que tomar un x1 menor que un x2 dentro del intervalo AB y ver que f de x1 es menor que f de x2. Es decir, tenemos el intervalo AB, tomamos un x1 estrictamente menor que un x2, entonces lo escribimos acá, sean A menor o igual que x1, x1 menor que x2, menor o igual que B, y queremos ver que f en x1 es estrictamente menor que f en x2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo x1, x2 cerrado. Entonces, ¿cómo es que lo podemos aplicar? Tenemos que ver cuáles son sus hipótesis. Las hipótesis del teorema de Lagrange en un intervalo es que fuera continua la función en ese intervalo cerrado y derivable en el abierto. En este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? F es continua en el intervalo cerrado de extremos x1, x2. ¿Por qué es continua? Porque el intervalo cerrado x1, x2 está dentro del intervalo abierto AB, con lo cual es continua. Y también f es derivable en el intervalo abierto x1, x2. ¿Por qué es derivable? Porque es derivable en el intervalo abierto AB y el intervalo abierto x1, x2 está dentro del intervalo AB. Entonces, por el teorema del valor medio de Lagrange, que lo vamos a abreviar así, teorema valor medio Lagrange, f en x2
menos f en x1 dividido x2 menos x1 es igual a f' en c para algún c o para cierto c que está en el intervalo abierto x1, x2. Es decir, que va a haber un c en este intervalo que no sabemos quién es, pero sabemos que existe y está ahí adentro, para el cual este cociente es igual a esto. Y ahora va a ser muy sencillo. Por hipótesis, como estamos en la demostración del punto A, vamos a ponerle acá que estábamos pensando en el punto A. Entonces, como estamos en el punto A, estamos demostrando que la función es estrictamente creciente. En el punto A, las hipótesis dicen que la derivada es estrictamente positiva. Quiere decir que esto que hasta acá es estrictamente positivo. Esto sería por hipótesis. Ahora, si esto es estrictamente positivo, como esta parte es estrictamente positiva, porque el x2 es más grande que el x1, de esto, teniendo en cuenta que esto es positivo y que esto es positivo, eso va a implicar, lo vamos a seguir por acá, que f de x2 menos f de x1 es igual a f' en c por x2 menos x1, que este es positivo, hace que todo esto sea positivo. Quiere decir que f de x2 menos f de x1 es positivo. Y entonces, en conclusión, seguimos por acá, tenemos en cuenta esta parte, f en x2 es mayor que f en x1, y queda demostrado que si x1 es menor que x2, f de x2 es mayor que f de x1, o escrito al revés, f de x1 es menor que f de x2, que es lo mismo, ¿no? Por ahí lo ven mejor así, porque así estaba escrito en la definición, pero la desigualdad dice exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hemos probado? Que suponiendo que la función es continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el abierto y con derivada positiva en el abierto, la función es estrictamente creciente en el intervalo cerrado. El punto B no lo voy a hacer, lo puedo dejar como ejercicio, pero voy a hacer alguna indicación. En el punto B se procedería exactamente de la misma manera hasta aquí. O sea, esto y este dibujo siguen iguales. ¿Cuál sería la diferencia? Que ahora, por hipótesis, este valor es negativo. Esto sigue siendo positivo, porque el x2 es más grande que el x1, pero este pasa a ser negativo. Entonces, cuando escribimos esta diferencia, f de x2 menos f de x1, como f' en c por x2 menos x1, este sigue positivo, pero este pasa a ser negativo. Con lo cual la diferencia da negativa, y entonces f de x2 va a ser menor que f de x1, o f de x1 mayor que f de x2. Y ahí quedaría probada en palabras, como lo acabo de hacer, el punto B, y si quieren lo pueden escribir prolijamente. Unas variantes que pueden ser útiles. Si en lugar de estar en un intervalo cerrado, estamos en un intervalo abierto, es decir, f continua en el intervalo abierto y derivable en el intervalo abierto, lo cual esta parte de que es continua pasaría a ser redundante. Entonces la conclusión sería que f es estrictamente creciente en el intervalo abierto. O sea, si solamente sabemos que hay continuidad y derivabilidad en el intervalo abierto, que la derivada sea positiva, diría que la función es estrictamente creciente en el intervalo abierto. Y la misma conclusión aquí. La función sería estrictamente decreciente, no en el cerrado, sino en el abierto. Quiere decir que este teorema lo podemos aplicar para funciones que están definidas en intervalos cerrados o abiertos, o incluso en intervalos semiabiertos, semicerrados. No lo voy a escribir porque se va a hacer medio engorroso, pero si acá pusiéramos que f es continua en el intervalo cerrado en A y abierto en B, entonces la conclusión sería válida en el intervalo cerrado en A, abierto en B y las otras posibilidades.
Vamos ahora a aplicar lo anterior a estudiar los intervalos de monotonía de una función. Un intervalo de monotonía es un intervalo en el cual la función o es estrictamente creciente o es estrictamente decreciente. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado, cuyo gráfico es el que está marcado acá, vemos gráficamente que es estrictamente decreciente en el intervalo menos infinito 0 y que es estrictamente creciente en el intervalo 0 más infinito. O sea que ambos intervalos serían intervalos de monotonía de la función x cuadrado, uno de crecimiento y otro de decrecimiento. Esto lo podemos ahora ver usando el teorema anterior, porque tendríamos lo siguiente, ¿no? F' de x, como es la función x cuadrado, es 2x. Y entonces, como esto es 2 por x es positivo en 0 más infinito y negativo en menos infinito 0. Entonces, como f' de x es menor que 0 para todo x entre menos infinito y 0, entonces, uno por el teorema anterior, teniendo en cuenta que al ser derivable en el intervalo menos infinito 0, automáticamente es continua en el intervalo menos infinito 0, entonces podríamos decir que f es estrictamente decreciente en menos infinito 0, que es lo que se observa en el gráfico, y está dicho acá también, y como f' de x es mayor a 0 para todo x en el 0 más infinito, y por lo tanto va a ser continua en ese intervalo, entonces f es estrictamente creciente en 0 más infinito. Bueno, ahí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo obtener analíticamente intervalos donde la función crece o decrece. Ahora vamos a ver un ejemplo más complicado. Este ejemplo es un poquito más complicado no por las cuentas, sino para no cometer errores conceptuales, o sea, más complicado por ahí desde lo conceptual. Observemos esta función, que es la función 1 sobre x. Pero ¿qué pasa con esta función? Está definida en los reales sin el 0. O sea que la expresión esta tiene sentido cuando x no es 0. Si la derivamos, resulta que su derivada es menos 1 sobre x cuadrado cuando x no es 0. Por supuesto en 0 esta función no tiene derivada porque ni siquiera está definida. Y entonces uno podría decir esto. F' de x es menor que 0 para todo x en los reales sin el 0. Y entonces uno podría decir, entonces aplicando el teorema que acabamos de ver, uno diría que f es estrictamente decreciente en los reales menos el 0. Bueno, eso está mal, porque ¿cómo es el gráfico de esta función? El gráfico de esta función es así y así. Y yo no diría que esta función vista globalmente es decreciente, porque decreciente, porque si yo tomo un x aquí, este valor es menor que el de un x aquí, entonces no se cumple la definición de función decreciente. Entonces yo no podría decir que esta función es decreciente, pero sin embargo su derivada es negativa. Entonces, ¿cuál sería la contradicción? Bueno, no hay ninguna contradicción. El tema es que el teorema que acabamos de ver dice que si la derivada es negativa en un intervalo, la función es decreciente en ese intervalo. Y resulta que el conjunto de los reales sin el 0 no es un intervalo. Entonces, ahora si lo miramos bien y aplicamos bien el teorema, vamos a ver que la conclusión que nos da el teorema es correcta. ¿Dónde la derivada es negativa? Bueno, por ejemplo, en el intervalo menos infinito 0. Ahí es negativa y es un intervalo. Y ahí la función es estrictamente decreciente, lo cual se verifica en el ejemplo.
Y lo mismo en el intervalo 0 más infinito. Ahí la derivada es negativa y la función es decreciente. Entonces, si queremos aplicar bien el teorema, tendríamos que argumentar de la siguiente manera. F' de x es menor a 0 para todo x en el intervalo menos infinito 0. Eso implica f es estrictamente decreciente, lo vamos a abreviar así, en el intervalo menos infinito 0. También podríamos decir que f' de x es menor que 0 para todo x en el intervalo 0 más infinito, y entonces f es estrictamente decreciente en el intervalo 0 más infinito. Y es lo que ocurre. En cada uno de estos intervalos la función es estrictamente decreciente. Lo que estaría mal decir es que la función es estrictamente decreciente en los reales sin el 0, porque eso no es cierto. Bueno, ahora vamos a ver este último ejemplo, donde acá vamos a tener una función que va a tener ciertos intervalos donde crece y ciertos intervalos donde decrece. Bueno, esta función es el producto de un polinomio por una exponencial compuesta con un polinomio, entonces esta función es derivable en todos los reales. Es más, tiene segunda, tercera, derivada de todos los órdenes, con lo cual la derivada primera no solo va a existir, sino que va a ser una función continua, y eso quizá lo utilicemos. Entonces empecemos por derivar. La derivada de esta función es derivada del primero, 1 por este sin derivar, más este sin derivar por derivada del segundo. Esto es una exponencial, queda como está, y habría que derivar el exponente, que la derivada de menos x cuadrado sobre 2 baja un 2, se cancela con este 2, es menos x. Con lo cual la derivada esta nos da e a la menos x cuadrado menos x cuadrado e a la menos x cuadrado sobre 2, acá perdón, va dividido 2, y acá va dividido 2, ahora está correcta la derivada que puse. Y entonces sacamos factor común, el e a la menos x cuadrado sobre 2. Nos queda esto. Y ahora esta función que aparece acá tiene partes donde es positiva y tiene partes donde es negativa. Entonces tendríamos que encontrar en qué intervalos la función f' es positiva y en qué intervalos es negativa. Bueno, ahí lo que vamos a aprovechar es el teorema de Bolzano, el corolario del teorema de Bolzano, para analizar en qué intervalos la función esta f' es positiva o negativa. O sea, vamos a encontrar el conjunto de positividad y de negatividad, pero ahora de f', no de f. Vamos a aprovechar que f' es continua y entonces usar el corolario del teorema de Bolzano. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los ceros de esta función. Entonces f' de x, ¿dónde es 0? Bueno, va a ser 0 si esta expresión es 0. Ahora, esta parte nunca es 0. Con lo cual esto es 0 si solo si esta parte es 0. Y 1 menos x cuadrado es 0 si solo si el x es 1 o menos 1. Entonces, esta función f' tiene dos ceros, uno en 1 y otro en menos 1. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a dibujar en la recta. Acá vamos a poner el menos 1 y acá vamos a poner el 1. En este punto, f' es 0. Y en este punto, f' también es 0. Entonces nos quedan determinados tres intervalos. Y presten atención a lo que voy a escribir y que va a ser importante para después argumentar correctamente las conclusiones que saquemos. ¿Qué pasa en cada uno de estos tres intervalos? En cada uno de estos tres intervalos la derivada f' no es 0,
porque se hace 0 justo en menos 1 y 1, o sea que el resto no es 0. Entonces en cada intervalo la derivada no es 0. Y además esa derivada es continua, eso es importante. Entonces es una función, la derivada, en cada intervalo que no es 0 y continua, entonces en cada intervalo tiene que mantener el signo. Entonces lo vamos a escribir f', y esto es importante en la argumentación, es continua y no nula, y no se anula. ¿En qué intervalos? Menos infinito, menos 1, menos 1, 1 y 1 más infinito. Entonces, por corolario teorema de Bolzano, f' mantiene el signo en cada intervalo. Quiere decir que en este intervalo es toda positiva o toda negativa, y lo mismo en este y lo mismo en este. Ahora lo que vamos a hacer es ver qué signo tiene en cada uno de los intervalos. Ahora borramos lo que es innecesario. Recordemos quién era f'. Borremos lo innecesario. Y ahora tenemos que ver qué signo tiene en cada intervalo. Para eso basta tomar un punto. Por ejemplo, acá menos 2, aquí 0 y aquí 2. Entonces, f' en 2, en menos 2. ¿Qué pasa con f' en menos 2? Acá nos daría menos 2 al cuadrado es 4. Pero es 1 menos 4 da negativo. O sea que este da negativo y este va a dar positivo porque es una exponencial. Entonces esta parte es negativa. Eso va a implicar, por todo lo que escribimos acá, o sea que acá f' en menos 2 es negativa. Entonces eso va a implicar que f es, o que f' en realidad de x es negativa para todo x en el intervalo menos infinito menos 1. Y eso va a implicar que f es decreciente. Lo vamos a abreviar así, en ese intervalo. O sea que acá la función es decreciente. Si evaluamos en 0 la derivada, en 0 da 1 aquí a cada positivo, o sea que la derivada es positiva en 0. Entonces, ¿qué voy a poder concluir? Que f' en x es positiva para todo x en 0, menos 1, 1, o sea en este intervalo va a ser f' toda positiva. Todo esto gracias a este enunciado que tenemos acá, ¿no? Que está fundamentado en lo que dice acá. Entonces f' en x es positiva para todo x en menos 1, y entonces ahí la función, como la derivada es positiva, va a ser creciente. O sea que aquí la función es creciente. Y en este intervalo, si hacemos f', por ejemplo, en 2, cuando acá ponemos un 2 nos da un 4, pero está restando y con el 1 queda un menos 3, entonces va a dar negativa porque la exponencial es positiva. Entonces acá f' de x es negativa en el intervalo 1 más infinito, y entonces la f va a ser decreciente en 1 más infinito. Y eso acá lo podríamos simbolizar así. Quiere decir que nuestra función decrece de menos infinito a menos 1, crece entre menos 1 y 1 y vuelve a decrecer entre 1 y más infinito. Bueno, los invito a hacer el gráfico de esta función y van a ver que les da algo como esto. Algo así da el gráfico de esta función, y ahí se aprecia que decrece hasta ese punto
crece entre este punto y vuelve a decrecer entre este punto y este. Estos puntos aquí son menos 1 y 1.